voy a poder repasar este tema. Entonces, vamos a empezar a escribir, digamos, qué es un vector y las operaciones más básicas, suma y multiplicación por un escalar. Entonces, lo que va a pasar es que un vector sí es 12.2, gracias Fabricio, ya avanzamos un montón. Entonces 12.2 son vectores. Entonces un vector denotado por una letra en negrilla o una flecha tiene magnitud y dirección. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, ahora vamos a tener que necesitar un punto inicial y un punto terminal. Entonces, si tenemos un punto inicial A y un punto terminal B, entonces el vector lo voy a poder identificar de la siguiente forma. Y ahora sí voy a necesitar dos puntos porque necesito saber dónde empiezo y dónde termino. Entonces muchas veces también el vector lo vamos a poder representar por medio de un segmento de recta dirigido. Entonces a esto me refiero con un segmento de recta dirigido. Donde ahora sí importa no solo qué tan largo va a ser este vector, sino la dirección que tenemos. Entonces en algún momento podemos tener un vector idéntico a este. Y puedo tener, digamos, estos mismos puntos de referencia. Pero ahora comienzo en B y termino en A. Entonces ya solo con esto tenemos dos vectores muy similares, pero que van a ser diferentes. Entonces aquí lo que va a suceder es que ahora vamos a tener que medir dos cantidades. Vamos a tener que medir la longitud del vector. Entonces la longitud del segmento de recta es la magnitud del vector. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que la magnitud del vector se va a representar por medio de un valor absoluto. Entonces denotado como valor absoluto del vector B o valor absoluto del segmento de recta dirigido. Y luego la flecha va a indicar la dirección. Entonces aquí pueden ver que vamos en una dirección noreste, mientras que aquí vamos en una dirección sur-oeste. Entonces tenemos ya esta representación sin coordenadas ni nada, pero aún aunque no tengamos sistema de coordenadas, ya podemos hablar de un vector cero. Entonces digamos que ¿cuál va a ser el vector cero? El vector cero va a ser un cero en negrilla bueno, un cero en flecha o un cero en negrilla. Entonces ese es el vector que no tiene ni magnitud ni dirección. Entonces como no tenemos ni magnitud ni dirección. Noroeste, suroeste, solo para indicar la dirección. No vamos a estar trabajando mucho este tipo de problemas acá porque ya para poder hacer esos problemas de como se deben hacer, tenemos que utilizar una calculadora y aquí estoy tratando más que todo que nos enfoquemos en problemas conceptuales. Pero ya como surgió esa duda en la sección anterior, vamos a hablar de dos formas equivalentes de representar un vector. Entonces, digamos, ya necesito en realidad componentes, pero para poder hablar de componentes necesito introducir un sistema de coordenadas. Entonces, si tengo un sistema de coordenadas, ya puedo expresar un vector como en términos de sus componentes.
Entonces, digamos, por ejemplo, ahorita vamos a empezar en 2 dimensiones, que esto es, van a ser puntos en el plano. Entonces, la idea, si quiero expresar un vector, en términos de sus componentes, ahorita voy a asumir que el punto inicial está en el origen. Y el punto terminal, digamos, va a estar, y yo creo que hagamos el más alto. Sí, hagamos este. Bueno, cualquiera. Este. Estoy tratando de buscar. ¿Es el vector 0 o vector O? Ahorita es el punto O, pero necesito, digamos, un punto A. Entonces, ahorita lo que estoy escribiendo el vector U, que comienza en el origen y termina en este punto A. Entonces, la idea es que como tengo ahora un sistema de coordenadas, en el sistema de coordenadas puedo medir cuánto mide el componente X. Entonces, digamos, aquí el componente X va a medir A. Y luego la componente Y va a medir B. Pero para distinguir entre el punto A, B y el vector U, que va a tener estas mismas coordenadas, pero solo para distinguir entre punto y vector, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la notación de corchetes angulares, corchete A, corchete B. Entonces aquí tengo A, B. Entonces tenemos esto. Entonces esta es otra forma de expresar un vector. Esta va a ser la representación por componentes. Y luego vamos a tener que el doble ángulo denota un vector. Ahora, mucho cuidado, no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero digamos, en algún momento un vector se puede escribir de manera alternativa en términos de su magnitud y de su dirección. Entonces, digamos, pueden trabajar exactamente con el mismo vector, pero si lo quieren escribir de otra forma, yo creo que aquí está un poco más alto. Bueno, pero dejémoslo aquí. Pueden hacer lo siguiente. Aquí tenemos el punto A, B. Puedo medir, digamos, qué tanto mide esta hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa va a medir la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, puedo encontrar esta distancia o radio. Y luego también puedo encontrar el ángulo que forma con el eje X. Entonces, en algún momento nos podemos referir a este vector de la siguiente forma. El vector con el radio, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, y el ángulo tangente inverso de B, A. Entonces este vector, este punto lo representamos de esta forma, R, teta. Y lo único que tendríamos que utilizar para referirnos a este como vector, tendríamos que decir, bueno, ángulo, pero ya sea noreste para primer cuadrante, noroeste para segundo cuadrante, sureste para... suroeste para el tercero y sureste para el cuarto. Entonces esto lo utilizaron un montón en física y los problemas se volvían un poco tediosos porque si querían sumar dos vectores, entonces había necesidad de escribir los componentes de cada uno de esos vectores, sumarlos y encontrar el nuevo ángulo y la nueva magnitud. Entonces lo que vamos a ver es que en realidad para 3 dimensiones podemos hacer lo mismo. Podemos utilizar el origen, que en este caso es el punto con coordenadas 0,0, y luego un punto A que va a tener coordenadas A, B, C, y luego este vector U en 3 dimensiones es este segmento de recta dirigido, pero lo único que hacemos es que agregamos una coordenada más. Entonces ahí tenemos 3 dimensiones, podemos tener 4 dimensiones, las dimensiones que quieran. Sí. O es el origen. O mayúscula es el origen. Es el vector que va de O a... Ajá, es el vector que va de O a A. Entonces muchas veces van a ver de que incluso les pasaba en física que
agarraban un punto y decían, ah, bueno, quiero que este punto sea el origen. Y ya medían el vector desde donde terminaron menos donde comenzaron. Entonces ahí sí es bueno aclarar algo, porque digamos, en algún momento pueden tener dos puntos que digamos pueden tener un montón de situaciones donde las personas empiezan en diferentes puntos y terminan en diferentes puntos, pero resulta que tienen el mismo vector. Entonces, digamos, en algún momento alguien puede empezar en A, terminar en B, y luego, digamos, aquí podemos terminar en C y podemos terminar en D. Entonces yo creo que si mal no estoy, lo tengo esto así, está bastante exacto. Entonces la idea es que ahora, la idea de un vector es no trabajar en todo el plano, sino en algún momento decir, ah, bueno, quiero encontrar estas coordenadas, ya sea A, B o A, B, C. Ahorita solo para referirme a que tenemos tres dimensiones, voy a poner X, Y y Z. Están un poco planos estos, entonces la idea es que podemos tener escenarios como estos. Quiero encontrar ahí el vector U, las componentes del vector U y las componentes del vector W. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el vector de posición U y el vector de posición W. Entonces en este caso, ¿cómo encontramos el vector de posición? El vector de posición U es el segmento de recta dirigido que comienza en A y termina en B, y W es el segmento de recta dirigido que comienza en C y D. Entonces, para encontrar las componentes de cada uno de estos vectores, se restan las componentes entre cada par de puntos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, el punto A tiene coordenadas x1, y1, z1 y el punto B tiene coordenadas x2, y2, z2, si quiero encontrar el vector U, este vector U que comienza en A y termina en B, en realidad lo que nos está diciendo, bueno, en X solo cambiamos X2 menos X1. En Y cambio Y2 menos Y1. Y en Z cambio Z2 menos Z1. Entonces muchas veces nos va a tocar realizar esto. Entonces prácticamente lo que estoy diciendo, bueno, quiero pasar todo este punto A al origen, entonces tengo que ajustarle por dónde está el primer punto para ya obtener el vector de representación o de posición. Algo similar haríamos con el W. Ahora, digamos, curiosamente con el W van a ver que en este caso sí va a ser igual a U. Entonces, O sea que A no es su punto inicial. no, porque aquí ya lo restamos. La idea es que solo trabajemos con componentes. Entonces, si solo quieren trabajar con componentes, van a tener que restar siempre las componentes del punto inicial. Entonces, estos tienen diferentes puntos iniciales y diferentes finales, pero como son paralelos y tienen aparte la misma longitud, lo que va a pasar es que este también va a ser igual a U. Porque son paralelos y tienen la misma longitud. Entonces esto es algo bien interesante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, ya vamos a encontrar otra vez la fórmula de magnitud de un vector, pero considerando las dos variaciones. ¿Qué sucede si nos dan un punto inicial y un punto terminal? ¿Y qué sucede si ya solo nos dan el vector en términos de sus componentes? Entonces eso sí lo tenemos que tener bien presente. Entonces la magnitud de un vector es lo siguiente. Entonces digamos la magnitud de un vector, si se les está dando de esta manera,
Entonces lo que vamos a tener que hacer es reutilizar la fórmula de distancia. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Aquí, como pueden ver, la diferencia entre la magnitud de un vector y la distancia entre el punto A y B no hay, es prácticamente el mismo concepto y les tiene que dar el mismo resultado. Pero lo que pasa es que si en algún momento se les dice, bueno, el vector U es A, B, C, y digamos que también tenemos un vector W, que este va a estar en dos dimensiones, A y B. En este caso, calcular la magnitud del vector es más fácil, porque cuando ya solo tenemos componentes, solo calculamos la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Entonces esto en cierta forma es un poco más fácil de hacer que realizar esto. Entonces solo tengamos presentes de que van a haber diferentes dimensiones. La mayoría de problemas van a estar en 3 dimensiones. Y puede que en algún momento, dependiendo de cómo esté estructurado el problema, si hay un punto inicial, vamos a tener que restarle al punto final cada una de las coordenadas del punto inicial. Entonces ahí, digamos, podemos ya empezar a hacer un ejercicio. Ahorita, como pueden ver, aquí hay muchos conceptos. Estoy tratando lo menos de escribir palabras solo para ver realmente cuál es lo relevante y para enfocarnos más en la práctica de problemas, porque posiblemente a algunos de ustedes ahorita les va a surgir alguna duda, entonces es mejor que aclaremos eso. Entonces, ahorita vamos a tener un ejercicio relativamente sencillo, está yo creo que en la página 23 del libro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar el vector A, B con punto inicial menos 2, 3, menos 5 y punto final. Pongamos aquí el nombre del punto inicial solo para que saber que este es A con A. Y punto final 0, 6 y menos 2. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar primero el vector posición y luego cuál es la magnitud de este vector posición. Ahora en 3 dimensiones sí se va a poner un poco más difícil encontrar los ángulos porque va a haber más de un solo ángulo para representar el vector. Entonces digamos aquí como encuentro el vector posición. Lo único que tengo que hacer es restar cada uno de los componentes. Incluso vamos a hacer aquí algo. Encuentre los vectores de posición. Ahorita van a ver a qué es lo único que estoy agregando. Que quiero ilustrar porque estos dos vectores son bastante parecidos, pero tienen sus diferencias sutiles. Entonces, digamos, para encontrar el vector U, lo que tengo que hacer es que empiezo con el punto terminal 0 menos menos 2. Entonces, mucho cuidado porque este se vuelve más 2. Luego tengo 6 menos 3 es igual a 3. Y luego tengo menos 2 menos menos 5, o esto se vuelve más 5. Entonces ya cuando sume todo esto tengo 2, 3 y 3. Entonces aquí ya tengo mi vector de posición U. Aquí tengo... Ah, porque se restan, pero como este punto A tiene componentes negativas, entonces recuérdense que en realidad esto es una simplificación del menos menos 5. Entonces esto vieron que siempre es un buen consejo en cualquier curso de matemáticas, en algún momento que ya cancelen los dobles signos negativos o los triples signos negativos, porque esta contabilidad de signos se puede volver horrible, y más si quieren usar esto en una calculadora, ahí pues, tienen que andar poniendo un montón de menos.
Entonces el W ya es un poco diferente. Y el W ya tendría que hacer menos 2, menos 0. 3 menos 6. Y luego menos 5 más 2. Y aquí van a ver que nos va a quedar un resultado bastante parecido. Menos 2, menos 3 y menos 3. Entonces aquí viene una pregunta pues, clave. O sea, ahorita vamos a hacer un montón de observaciones. ¿Son estos dos vectores iguales o no? Estos dos vectores no son iguales porque que las componentes son diferentes, o en términos geométricos lo que vamos a decir es que este tiene la dirección opuesta al vector u. Entonces en este caso no lo son. Son direcciones opuestas. Y aparte van a ver, digamos, cuestiones interesantes. Van a ver que, por ejemplo, el vector W parece el negativo del vector U. Estas operaciones todavía no las he definido, pero ahí las vamos a definir justo después de este ejemplo. Entonces muchas veces cuando tengamos que encontrar este otro punto, en vez de volver a repetir estas operaciones, solo calculamos el negativo y obtenemos el vector que va en dirección opuesta. Y otra cuestión que vamos a ver es que, digamos, si calculo la magnitud de U, aquí va a tener 4 más 9 más 9. Esto va a ser la raíz cuadrada de 22. Y el vector W, también si calculo su magnitud, tengo estos negativos, pero cuando los eleve al cuadrado se van a volver positivos. Entonces sumo esos cuadrados y lo que va... Sí, es lo mismo. Entonces al final estos dos vectores son bien similares. Van a tener la misma longitud y el sentido opuesto. Y la tercera observación, que es... Bueno, aquí ya sería como la cuarta observación. ¿Qué sucede? Vamos a poner aquí el A, B y el B, A. ¿Qué sucede si sumo el vector U con el W? Me estoy adelantando un poco, pero van a ver que esas operaciones las vamos a definir justo después de esto. ¿Qué sucede cuando suma estos dos vectores? 2 menos 2, 3 menos 3, 3 menos 3. Nos queda el vector 0. Y digamos esto, ¿por qué va a pasar? Porque como este en realidad es el mismo vector que el U, pero con el signo cambiado, vamos a tener que si a un vector le sumamos su opuesto, siempre llegamos al punto 0. Pero lo que está pasando acá es que pueden ver de que empiezo en A y luego termino en B. Y con este vector empiezo en B y termino en A. Entonces en realidad lo que está pasando acá es que cuando estoy haciendo AB más B por A, es lo mismo que decir comienzo en A y termino en A. Entonces cuando tenemos estos vectores raros que comienzan en un punto y terminan en el mismo punto, esta es una forma algo sofisticada de decir el vector 0. Entonces si les digo que encuentren el vector de posición del vector que comienza en el punto 1000, 1000, 1000 y termina en el punto 1000, 1000, 1000, va a ser el vector 0. Entonces aquí hay peculiaridades en este tipo de problemas. Y bueno, y aquí ya teníamos resuelto este inciso, pero solo escribámoslo. Encuentre la longitud de los vectores U y W. Entonces esta longitud la podemos encontrar de dos formas. Podemos regresar al principio y hacer 0 más 2 al cuadrado más 6 menos 3 al cuadrado más menos 2 más 5 al cuadrado. O como ya tenemos las representaciones de estos vectores, simplemente sumemos estos al cuadrado. Obviamente aquí habíamos encontrado las longitudes
Entonces no va... Longitud es magnitud. Sí, longitud o magnitud, sí. Gracias, Pina. Sí, aquí estos términos se van a usar de una manera un poco intercambiable. Entonces aquí tengo 4 más 9, 22. Y el W va a ser exactamente lo mismo. 4 más 9 más 9. La raíz cuadrada de 22. Cuidado. Entonces aquí ya terminamos. Y ahorita pueden ver que obviamente estos temas ahorita están un poco como que aburridos porque donde está lo realmente interesante es qué operaciones podemos realizar entre vectores. Y eso tranquilamente nos va a tomar 2 semanas porque yo podría venir y asumir, bueno, ya conocen suma, multiplicación por un escalar, producto punto y producto cruz. Pero digamos, no todos llevan física y aparte también, digamos, siempre es bueno repasar estos temas y ver más de algún detalle que posiblemente no los tocaron en los cursos de física. Entonces ahora tenemos, digamos, varias operaciones entre vectores. Y este tema también va a volver a aparecer en álgebra lineal, suma, multiplicación por un escalar de vectores. Y luego vamos a ver que ya para matrices hay otras operaciones más interesantes, pero siempre inspiradas en las operaciones entre vectores. Entonces el día de hoy vamos a poder ver la suma, u más b. También vamos a poder ver la multiplicación por un escalar. Entonces aquí tengo k por u, donde k es un número real. O una constante. Ahorita por haraganería solo voy a poner k es un número real. Ya digamos, el día de jueves vamos a poder ver el producto punto. Esta es una operación bien bonita, ya vamos a poder encontrar ángulos entre vectores, encontrar, digamos, la componente del trabajo y todo. Tenemos el producto cruz. Esa es lo que siento que es la operación más difícil de entender. Incluso como la tenemos definida, tenemos que ya utilizar determinantes. Entonces este cruz no va a ser una multiplicación, sino va a ser otro tipo de operación que es un poquito más elaborada. Entonces, digamos, lo que sí no va a haber, operaciones que no hay, es el producto entre vectores. Entonces, algo como u por b sí no lo van a ver. Ni tampoco la división entre vectores. Entonces tampoco van a poder dividir un vector u dentro de un vector b. Y esto no va a ser simplemente, bueno, cada componente lo voy multiplicando entre sí, se puede realizar esa operación, pero esa no tiene ninguna relevancia en el tema de vectores. Entonces vamos a empezar a ver suma y multiplicación por un escalar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a considerar dos vectores, un vector u, y ahorita solo para molestarlos un poco voy a agregar una cuarta dimensión. Pero van a ver que aunque tengamos 4 o 5 dimensiones, los vectores se siguen sumando y multiplicando por un escalar como si nada. Entonces aquí solo tengamos ese cuidado. Esto solo lo estoy poniendo para indicar, no importa en realidad cuántos componentes tenga un vector, cualquier vector independiente de su dimensión, si lo quiero sumar con otro, solo sumo componente por componente. Y luego tenemos el escalar o constante k. Cualquier número real, positivo, negativo, incluso cero. Entonces la idea es que si quiero sumar dos vectores, voy sumando cada componente, u1 más w1, u2 más w2, y así sucesivamente.
Entonces aquí solo tengan un cuidado, estamos en 4D. Y esto es poderosísimo porque aunque no podamos graficar en 4 dimensiones, igual podemos sumar vectores, multiplicar por un escalar. El vector k por u, lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que multiplicar cada uno de los componentes por el escalar k. K por u1, aunque esto parece más una b, k por u2, k por u3 y k por u4. Y muchas veces lo que se para haciendo es que estas dos operaciones usualmente se combinan en una combinación lineal. Entonces en algún momento podemos tener esta operación, digamos, el escalar k1 por u más el escalar k2 por w. Entonces aquí no nos asustemos con esta operación, prácticamente lo que tenemos que hacer es k1 por u1 más k2 por w2 y ir haciendo cada una de estas operaciones componente por componente. Cuidado, este es w1. Entonces aquí tengo k1 por u2 más k2 por w2. Y bueno, me quedé sin espacio, pero pueden ir viendo cómo continúa esta secuencia. ¿Eso es la de por escalar? Ajá, pues esto es suma y multiplicación por un escalar, todo de un solo. Entonces todas esas operaciones se van haciendo componente por componente. Y algo que no mencioné, la idea es que estas dos operaciones, si empiezan con un vector en n dimensiones, terminan con un vector con n dimensiones. El producto punto sí no hace eso. El producto punto, como van a ver, nos va a reducir los dos vectores a un objeto en una dimensión. Y el producto cruz siempre nos va a dar un objeto en 3 dimensiones. Entonces esos dos sí cambian un poco la naturaleza del objeto. Pero aquí si suman o multiplican por un escalar, tienen que seguir teniendo un vector con las mismas dimensiones que los otros dos. Entonces aquí también, digamos, tengan cuidado. Si en algún momento quieren hacer operaciones como el vector 1,2 más el vector 1,3,4, esto está indefinido. Porque los dos vectores tienen dimensiones diferentes. Entonces ahí tenemos las operaciones. Ah, sí, gracias. Entonces digamos, pueden portarse creativos y agregarles un 0 a este vector. Lo pueden hacer, pero ahí ya están cambiando la naturaleza del objeto. Entonces vieron, todo esto solo nos están diciendo las reglas del álgebra. Y antes de hacer un ejercicio, ¿sí? Arriba no es coma K1, U1 más K2 por W1. Yo creo que el que está mal es este. Este no es W2, este es W1. Pero es solo porque, digamos, W empieza W1, W2, W3. Y el U1 es U1, U2. Esto siento que es más fácil de escribirlo en términos generales que realmente realizar estos problemas. Entonces ahorita solo antes de hacer un ejercicio solo vamos a tratar de visualizar geométricamente en qué consiste la suma de vectores. Entonces estas dos operaciones se pueden ver geométricamente. Este adverbio nada que ver. Visualización geométrica de estas operaciones. Entonces, ¿cómo se va a ver una suma? Ahorita antes de dibujar los triángulos lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Empecemos con el vector u, a, b. Entonces voy a regresar a los 3 puntos. Y vamos a tener el vector b, que es, por conveniencia voy a decir que empieza en b y termina en c. Y ahorita van a ver por qué lo voy a hacer de esta manera. Ahorita cambió un poco el punto inicial, pero la idea es que la suma de vectores pueden visualizarla como, bueno, empiezo en A y termino en B, y luego estoy en B y tengo que terminar en C. Entonces la idea es que U más B va a ser igual al vector que comienza en A y termina en C. Y ahorita solo para visualizar con diferentes colores cada uno de estos vectores, a ese le voy a llamar, le voy a cambiar el color al azul. Entonces la idea es que empezamos graficando el vector U. No sé exactamente cuál es, pero digamos aquí pueden graficar el que quieran. Entonces aquí tengo mi punto A y aquí tengo mi punto B. Y luego del B a C puedo hacer algo como esto. Entonces aquí tengo mi vector U, y escribí con rojo el... Bueno, creo que me es más fácil cambiar las letras que los colores de las rectas. Entonces aquí tengo mi vector B. Entonces la idea es que la suma va a ser este vector que empieza en A y termina en C. Entonces así es como pueden ver la suma. Este me va a costar un poco darle. Ahí estamos. Entonces esto les trae recuerdos de física. Porque esto pueden ver, digamos, como la fuerza 1 más la fuerza 2, la sumo y obtengo la fuerza resultante. Entonces lo que van a ver acá es que la magnitud les va a quedar más grande con este vector u más b, pero no va a ser más grande que la magnitud de este vector u y de este vector b. Y el vector AC no tiene punta. Sí tiene. Sí, perdón, aquí vamos a ponerle la flecha, sí. Lo que pasa es que se confunde un poco con el lado rojo. Y aparte aquí también se cruzan como dos flechas. Entonces, digamos, problemas interesantes que pueden hacer acá, lo hicimos en la sección anterior, pero no lo vamos a hacer acá porque sí se puso un poco feo, es encontrar la magnitud del vector u más b, que este todavía se puede, pero usualmente no queda exacto, y luego su dirección. Y la dirección no es nada bonito porque hay que hacer el tangente de teta de la segunda componente de y dividido la primera componente de este vector u más b. Entonces ahí sí se pone un poco diferente el problema, pero lo que pueden ver es que aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, y este nuevo ángulo va a ser un ángulo completamente diferente del ángulo que tiene el vector u y del ángulo que tiene el vector b. Entonces ahí van a tener flashbacks con física cuando quieran hacer operaciones como estas. Entonces así es como se visualiza la suma. Nos portamos muy astutos con hacer AB, BC y AC. Pero digamos ahora cómo se va a visualizar la multiplicación por un escalar. Esta va a ser mucho más fácil. La multiplicación por un escalar, simplemente voy a tener que graficar un vector con la misma dirección. Entonces lo que sucede acá es que podemos empezar en el, digamos, 3,3, por así decir. Entonces aquí tengo mi vector u, y luego digamos que este vector lo multiplico por 1.5 o lo multiplico por 2. Digamos que lo multiplico por 4 tercios. Es una multiplicación inusual, pero lo que pueden ver es que si lo multiplican por 4 tercios, ahora terminan en 4,4. Entonces aquí tengo 4 tercios de u. Un número un poco feo, pero por lo menos esto ilustra de que el escalar puede ser fracción, cualquier número irracional. Entonces aquí pueden ver de que este
vector tiene la misma dirección, entonces la multiplicación por un escalar mantiene la misma dirección. La dirección es tangente normal. Sí, tangente de teta igual a y partido x. Entonces, ¿por qué la va a mantener? Porque como el y aumenta en 4 tercios y el x también aumenta en 4 tercios, a la hora de calcular esta razón nos queda exactamente la misma. Pero si fuera por -5 ya no. Ah, sí, ahí lo pasa. Ajá. Entonces aquí la cuestión, como que anticipó Katia, es mantiene la misma dirección si se multiplica por una constante positiva. Entonces mantiene la misma dirección, pero lo que está haciendo es que alarga el vector. Si k es mayor que 1. Entonces si quieren encontrar el vector 2 por u usando solo este, aquí graficarían algo mucho más largo, que no lo voy a hacer aquí porque sí va a estar muy larga esta flecha. Entonces así como puedo tener esto, puedo tener cositas bien pequeñas. Entonces digamos, puedo tener este vector que es como una tercera parte de este otro. Entonces aquí estoy en 1,1. Entonces la idea, quitemos este subíndice, no lo necesito. Entonces ahora sí, digamos, si k está entre 0 y 1, el vector se comprime. Ahora, lo más curioso ocurre cuando ya uno multiplica este vector por -1, -2, -3 o menos 0.5, ahí sí cambia la dirección. Entonces digamos que por ejemplo aquí tengo este vector, sí, pongamos acá el 2,2. Y este vamos a decirle ahora que es W, es un poco diferente a este que es más corto. Si quiero encontrar menos W, ahora con menos W voy a tener esta orientación. Entonces aquí pueden ver que con K igual a 1, a menos 1, tenemos la misma longitud. Pero ahora la dirección cambia en 180 grados. Entonces ahora sí tenemos una dirección completamente diferente. Si tenemos ya un vector como menos 2 por W, este no solo se alarga, sino que también cambia su dirección. Entonces este se alarga por 2 y cambia su dirección. Entonces pueden ver que está haciendo la multiplicación por un escalar con un vector, lo alarga, lo comprime y le mantiene la dirección o le cambia la dirección. Ahora, lo que sí pueden ver de estos 6 vectores es que todos son paralelos. Entonces, digamos, aunque aquí esté cambiando la misma dirección, por lo menos ese ángulo que va a mantener con respecto al eje X va a ser el mismo. Entonces, nunca se van a intersectar estos vectores. Entonces, aquí lo que sucede es que, como estos 6 vectores son paralelos, lo que vamos a poder hacer es la siguiente conexión. Si en algún momento encuentro que u es igual al vector b y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por un escalar, entonces u y b son paralelos. Y esto generalmente se denota de esta forma. U doble raya viene entre los dos vectores para indicar que son paralelos. Entonces ahí pueden ver que hay un montón de operaciones pequeñitas, pequeños detalles. Luego vamos a ver que posiblemente, no sé si les enseñaron en física, que también dos vectores son paralelos y su producto cruz es el vector 0. Esa propiedad es elegante, pero es bien tedioso encontrar un producto cruz.
Mientras que solo ver, digamos, este parece el vector U, pero comprimido o alargado, llegan mucho más rápido, que son paralelos. Y problemas como esos me gustan, porque son conceptuales. Entonces, digamos, aquí hay unos casos especiales de estas operaciones. Un poco informal, pero ahorita van a ver por qué. Entonces, digamos, podemos hablar del negativo de un vector. Pero en realidad lo que estoy diciendo acá es que el negativo de un vector ocurre cuando k es igual a -1. Entonces esto simplemente va a ser igual a -b. Y esto es como que estuvieran multiplicando el vector b por -1. Entonces esto mantiene la longitud, pero le cambia el sentido en 180 grados. Entonces tenemos el negativo de un vector, pero también tenemos la resta de vectores. Que esta en realidad es más que todo la suma entre u y el negativo de w. ¿A qué me refiero con esto? U menos w, en realidad lo que es igual es u más menos w. Entonces aquí sí mucho cuidado. Lo que sí vamos a tener con la suma es que la suma sí es conmutativa. U más w es igual a w más u, pero la resta no lo es. Entonces u menos w no es lo mismo que w menos u. Ahora, si se ponen astutos y hacen u menos w es igual a menos w más u, ahí se están manteniendo la conmutatividad. Entonces, digamos, ¿cómo se calcula esta resta? Esta resta es bien fácil porque si en algún momento tengo que u es igual a b, c y w es igual a d, e, f, ¿sí? Sí, gracias. Gracias, sí, no lo es, no es igual. Se me olvidó poner ahí el no es igual, si no, hay un desastre ahí. Entonces esto no va a ser igual. Entonces si quiero calcular la resta no es nada difícil. Solo voy restando cada componente. D menos A, E menos B, F menos C. Entonces aquí no hay tanta gracia. Pero lo bueno es que ya podemos empezar a hacer ejercicios. Entonces trabajemos ahí con dos vectores y empecemos a calcular sumas, restas, multiplicaciones por un escalar. Ahorita vamos un poco despacio. Menos 3, 1, 4. Y b, vamos a decir que es 4, pongamos 3. 3 menos 2 y 6. Entonces lo que vamos a ir haciendo es calcular cada uno de estos nuevos vectores. El vector a más b, el vector b menos 2 por a. Pongamos aquí un 4 solo para hacerlo más interesante. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, a más b, ¿cómo lo calculo? Nos podemos ir por la vía larga. Y decir que, bueno, esto es igual a 0. No, hagamos ahorita primero la vía larga. Menos 3 más 3, 1 menos 2, 4 más 6. Entonces aquí tengo 0, menos 1 y 10. Tranquilamente pueden pasar de este paso a este último.
aquí no se les va a pedir tanto grado de detalle. Pero esto solo lo escribí ahorita para que miren cómo se van trabajando estos objetos. Ahorita como este segundo está muy cerca, lo voy a borrar de acá. Voy a poner una línea más abajo. Aquí tal vez sí vale la pena que hagamos esto con poner vector por vector. Entonces, 4b menos 2a. Entonces primero multiplico este b por 4. 12 menos 8 y 24. Y luego lo que hago es que le resto 2a, o mejor aún, le voy a sumar menos 2a. Y ahorita van a ver por qué voy a sumarle menos 2a para ya no tener que andar peleando con doble signo negativo en algunas instancias. Entonces aquí tengo menos 6, 4 y menos 12. Entonces ya solo sumo estos dos vectores. Tranquilamente podrían haber puesto esto como menos 6, menos 4 y 12. Es exactamente lo mismo. Entonces esto es 6, esto es menos 4. Y yo creo que aquí nos queda un 12. O algo bonito es que también podemos combinar varias operaciones que involucren suma de vectores y magnitudes. Entonces esta operación se puede combinar con la magnitud de un vector. Entonces aquí puedo encontrar, por ejemplo, a más b, y hasta puedo encontrar a menos b, la magnitud de a menos b. Entonces, ¿cómo calculo la u? Sí, gracias, Fabricio. Entonces, ¿cómo? Ah, miremos. Sí, ya se lo cambié. Ya se lo cambié. Pero siempre es bueno que revisen. No vaya a ser que aquí haya un error en algún componente. Entonces, digamos, lo bonito es que aquí puedo encontrar a más b. Pero como ya lo encontré, entonces solo calculo la suma de los cuadrados de cada componente. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 101. Ahora con a menos b sí tengo un pequeño problema. Con a menos b todavía no... ¿Se puede combinar con la magnitud? La suma. Ah, ok. Entonces la suma y multiplicación por un escalar. Aquí está un poco largo, no quería escribir esto, pero ahora escribámoslo. Entonces a menos b lo puedo hacer. Para hacerlo antes voy a tener que encontrar a menos b. Entonces muchas veces como uno quiere ser Aragán, uno va haciendo aquí a menos b. Menos 3 es igual a menos 6. Menos 3 más 2 es igual a menos 1. Y 4 menos 6 es igual a menos 2. Entonces observen qué es lo bonito de esto. Ya aquí adentro tengo a menos b. Entonces ya en estas alturas ya puedo calcular la magnitud de este vector. 36 más 1 más 4. Y ahorita solo voy a calcular la magnitud de a y la magnitud de b para hacer una observación. La magnitud de a es 9 más 1 más 16, la raíz cuadrada de 26. Y la raíz cuadrada de b es igual a 9 más 4 más 36. Esta quedó exacta. Ve, aquí hay un triple perfecto. Entonces aquí sí van a ver algo. Así como les pasaba con el valor absoluto y la raíz cuadrada, la longitud del vector a más la longitud del vector b no va a ser igual a la longitud del vector a más b. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí vamos a tener observación.
A más B no es igual a la magnitud de A más la magnitud de B. Y esto lo podemos comprobar porque como aquí tenemos la raíz cuadrada de 101 y aquí tenemos 7. Bueno, aquí sería raíz cuadrada de 26 más 7. Estos dos números no son iguales para nada, pero si en algún momento quieren solo verificar, ya digamos, sumando, restando, yo creo que aquí tenemos prácticamente 10. Este número es aproximadamente 10 punto algo. Pongamos solo un decimal, 10.04. Raíz cuadrada de 26 es un número como 5, 5 más 7 es 12. O si queremos ser un poco más exactos, raíz cuadrada de 26, 509 más 7, 1209. Y aquí hay una relación bien bonita, pero yo creo que esta no la han visto en ningún curso, que la desigualdad triangular. No sé qué tanto la vamos a usar acá, pero siempre es bonito ver propiedades geométricas. La suma de cualesquiera dos lados de un triángulo siempre va a ser mayor que el tercer lado. Bueno, pero este yo creo que lo puse como A más B. Quitemos este, no este es A más B. No sé qué tanto lo vamos a usar, pero ahí está esa propiedad. Entonces, digamos, ahí tendríamos que otras operaciones tenemos pendientes. Bueno, no más que operaciones, ¿qué otros conceptos tenemos? Entonces, digamos, aquí mucho cuidado porque van a haber unas notaciones adicionales. Entonces, en algún momento, si están leyendo el libro o problemas, se van a topar con estos nuevos conjuntos, el B2, el B3 y el Bn. Entonces, cuando miren esto, esta V mayúscula B sub 2 es el conjunto de todos los vectores en dos dimensiones. Este va a ser similar, va a ser el conjunto de todos los vectores en tres dimensiones y este va a ser el conjunto de todos los vectores en n dimensiones. Entonces, digamos, un elemento de B sub n tendría la siguiente forma. A1, A2, A3, AN. Entonces esto es una nota muy técnica, pero aquí digamos solo hay que distinguir de que R2 y R3 son bastante similares a B2 y B3. Entonces este va a ser el conjunto de todos los puntos en dos dimensiones. Y R3 es el conjunto, me falta aquí el L, de todos los puntos en tres dimensiones. Entonces lo que va a pasar es que estos dos conjuntos son diferentes. Entonces B3 no es lo mismo que R3 y B sub n no va a ser igual a R sub n. Entonces tienen propiedades muy similares porque si quieren sumar dos puntos es prácticamente como que estuvieran sumando dos vectores, pero solo tengan presente esta diferencia. Entonces esto es muy notacional. No sé qué tanto lo vamos a estar requiriendo en el curso, pero digamos ahí esta es la sección donde se aprovechan para definir cualquier concepto y todo. Entonces digamos también hay otra cuestión y posiblemente esto lo vieron ustedes en física, que sí. R3 sería en el espacio. Porque estos están en tres dimensiones. Entonces, pero qué bueno
que hablaste esto, porque si es en 3 dimensiones... Ah, sí, no, pero ya sé que otra cosa, viste, es que hay un problema en el laboratorio que dicen encuéntrelas en el plano X. Ahí le tienen que decir en el plano XY o en el plano XZ. Porque sí, si nos estamos refiriendo a un plano necesitamos dos ejes. Entonces, digamos, otra cosa que posiblemente vieron en física es que en algún momento, digamos, un vector como 28,5 lo escribieron de esta forma. O peor aún, hay veces que algunos libros lo escriben como e sub x más 8 e sub y más 5 e sub z. Entonces el problema es que ahora tenemos estas nuevas notaciones. Entonces tenemos esas i, j y k o x, y, z. Y lo que sucede es que las variables i, j, k denotan a los vectores estándar. Entonces vamos a definir estos vectores estándar. Porque en algún momento, principalmente para el producto cruz, es mucho más cómodo calcularlo con esta notación de IJK que con la notación componente por componente. Desde aquí pueden ver que abunda el exceso de notación. Sí, cae la tercera dimensión. Y si tienen una cuarta se van LMN, pero eso creo que ya no es muy común. Entonces ahora definamos estos vectores base, vectores bases o estándar. Yo creo que este solo es vectores base. Entonces la idea acá es que tenemos este y tenemos este otro. Entonces aquí está el I, aquí está el J y aquí está el K. Aquí solo voy a escribir el eje, los ejes. Entonces aquí tengo el eje Z, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. Entonces la idea acá es que digamos aquí estoy sobre el eje Y, entonces este es el punto 0,10, este es el punto 1,0,0 y este de acá es el 0,0,1. Entonces lo que sucede es que los vectores estándar son estos. Entonces estos se apuntan en la dirección de cada eje. Sí. Todos estos tienen longitud 1. Entonces aquí hay como que unas características de estos vectores. Entonces tienen, vamos a decir magnitud 1. Entonces la magnitud de I, la magnitud de J, la magnitud de K es igual a 1. Y como vamos a ver, son perpendiculares entre sí. Ahora lo bonito es que el producto punto nos permite definir perpendicularidad de una manera bien bonita. O posiblemente, como ya vieron en física, el producto punto entre I y J es igual a 0. Y así sucesivamente. Y son los tres, no solo I y J. Hay que hacer I, J, I, K y luego JK. Y la principal utilidad de los vectores estándar es que nos permiten, estos vectores permiten expresar cualquier vector U como una combinación de los vectores estándar.
Entonces, si en algún momento tengo que el vector u tiene coordenadas a, b, c, esto también lo puedo escribir como i más bj más c por k. Aquí tal vez siento que la notación es un poco engorrosa, pero digamos, si en algún momento solo tuviera el vector 0, b, c, ¿cómo lo puedo escribir en términos de coordenadas estándar? Sí. Ya no pongo la componente i. Entonces aquí ya se simplificó un poco, pero digamos, si tengo algo como esto, aquí se simplifica todavía más. Entonces ya no tengo que escribir todo el vector, solo escribo b por j y eso es lo mismo que decir 0b0. Entonces, ya estamos viendo que aquí hay unos vectores muy relevantes, que son los vectores que tienen longitud 1. Entonces, esos vectores que tienen longitud 1 son muy usados y son los que se conocen como los vectores unitarios. Entonces, aquí pueden ver que hay un exceso de definiciones. Entonces, estos vectores unitarios tienen longitud igual a 1. Vamos a decir longitud igual a 1. Ahí estamos. Y después voy a poner la definición de magnitud. Entonces esto quiere decir que cada vez que encuentren esto es lo mismo que decir vector unitario. No todos los vectores son unitarios, pero lo que sí se puede hacer es que se puede encontrar un vector unitario asociado a cualquier vector. Entonces, para encontrar un vector unitario u, asociado a cualquier vector a, se divide a por su magnitud. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que a partido de la magnitud de a es un vector unitario. Entonces el vector u a flecha dividido la magnitud de la flecha de a es un vector unitario. Entonces aquí es como que todo lo estuviera escribiendo en términos de 100%. Entonces si el vector es muy chiquito, entonces ya lo divido por un número pequeño y obtengo el vector unitario, pero si el vector tiene una longitud bien grande, lo divido por su longitud grande y ya me queda también un vector unitario. Y la gracia... Ajá. Sí, esos son unitarios. I, J, K son unitarios. Por eso, pero divide, digamos, A, B y C con la magnitud. No, se encuentra, no se divide por A, ni por D, ni por C, sino se tiene que encontrar la magnitud de esta forma. Ajá. A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Por eso, pero cada como que elemento del vector se divide por la magnitud. Sí, cada elemento, sí. Sí, porque aquí esto es como una multiplicación por un escalar, pero el escalar es la fracción 1 partido de la magnitud de A. Entonces lo bonito de que, bueno, aquí Luis Pedro ya hizo una observación, I, J, K son unitarios. Y aparte los unitarios, los vectores unitarios tienen otra propiedad bien bonita. Todos los vectores unitarios están dentro de un círculo de radio 1. Entonces aquí podemos pensar en varios vectores. Entonces todos estos vectores unitarios tocan a una circunferencia de radio 1. Y en 3 dimensiones sería una esfera.
y J y K son los vectores unitarios más comunes. Entonces aquí vamos a... Los vectores unitarios tocan a una frecuencia de radio 1. Sí, pero están contenidos porque como tienen que tener magnitud de 1 y ya vimos que la magnitud de un vector está asociada con el radio, entonces aquí podemos pensar en un círculo de radio 1. 1,0. Eso va a decir que este círculo es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces ahorita creo que solo tenemos tiempo para un problema bien corto. Entonces vamos a decir esto, ¿ves? Entonces sean A es igual a 3J más 4K, B es igual a 2I y C es igual a menos 2J. Entonces lo que vamos a hacer aquí es encuentro un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector 2A menos 3B, vamos a poner, sí, más 3B menos 4C. Hay una cosa extraña, pero trabajémoslo. Sí, puse un vector unitario. Entonces, digamos, para resolver este problema, ¿qué necesitamos realizar? Tengo que encontrar este vector. Y aquí, digamos, estoy sumando tres vectores. 2A más 3B menos 4C. Entonces aquí voy a tener 6J. Y mucho cuidado cómo vamos sumando. Entonces 6J más 8K más 3B. Entonces este es un 2I. Entonces aquí voy a ponerlo esto con azul. Y luego el vector C, que casi que parece aquí una I. Más 8J. Entonces ya vieron cómo sumamos esto. No vamos a hacer este con este, sino el primero que pongo es el 6i. Aunque aquí esto es tan maravilloso que pueden ponerlos en desorden y no importa, porque el i me dice en dónde va el componente correcto en cada posición. Entonces esto es 6i. Las j tenemos aquí 14, es más 14j más 8k. Si no les gusta mucho esta notación, pueden escribir estos vectores en su forma de componente. Esto no es ningún problema. Entonces, ahorita que ya encontré a que es igual a este vector, puedo encontrar su... lo único es que esto con la sí vamos a necesitar calculadora. 36, ese 14 al cuadrado se los debo. 196, así está un poco grande. Más 64. Qué suerte, esto suma 100. 296. Aquí, prácticamente para escribir el vector unitario, vamos a poner ese escalar 1 partido raíz cuadrada de 296 enfrente de esta expresión. Yo creo que aquí me queda más cómodo así. O si quieren en el numerador pueden poner 6i 14j más 8k. 296. Tiene la misma dirección que 2 por A por más 3 por B menos 4 por C. Porque eso es lo bonito del vector unitario. El vector unitario mantiene la misma dirección. ¿Por qué? Porque solo estamos dividiendo por un escalar. Entonces el vector unitario
publicitario es muy útil si uno solo quiere conocer la dirección. Entonces, muchas gracias. El jueves tendremos nuestro primer corto.